Y en general, lo que avancemos, yo voy a poner en el grupo, ¿no? Las diapositivas especialmente. Bueno, aquí tengo algunas diapositivas. A veces las vamos a ver completamente, otras veces voy a completar con otros contenidos. Bueno, aquí tengo una introducción que está en PowerPoint y como ven dice introducción a la asignatura, ¿no? Filosofía política. Y bueno, aquí no voy a repetir los objetivos de la asignatura que están en el syllabus, en el Google Drive y también en el WhatsApp. Vamos a ver, como les había indicado en la primera sesión, varios autores clásicos, ¿no? Y bueno, en el syllabus había alrededor de unos 20 que de preferencia ustedes tendrían que elegir, pero ya han elegido y los que han elegido están muy bien, ¿no? Aquí tengo la lista, como pueden ver, y la mayoría son autores clásicos, algunos muy criticables en su pensamiento, ¿no? Como por ejemplo Hitler, Mussolini, que tienen un pensamiento racista, un pensamiento nazi en el caso de Hitler, que aboga por la superioridad racial, la superioridad intelectual, la superioridad en todo sentido de la raza aria. Lo mismo, Mussolini tiene algunas ideas bastante criticables, pero está bien. Si un grupo los ha elegido, me imagino que también tendrán alguna opinión sobre su pensamiento y, como les he explicado, es importante que los critiquen, ¿no? En general, estos autores son sumamente importantes en el desarrollo de la filosofía política porque han desplegado conceptos sumamente importantes para su época y por las influencias posteriores, por ejemplo aquí Marx y Engels, ¿no? El marxismo, después de más de 2 siglos del nacimiento de Marx, sigue teniendo influencia sobre el mundo, sobre los regímenes políticos, etc. Entonces, por eso es que yo les había sugerido que elijan autores clásicos. Y bueno, si alguien puede leer los textos en el idioma original, y si no, busque una buena editorial que garantice una buena traducción. Entonces, en filosofía política, de acuerdo a lo que hemos hablado las primeras sesiones, hay sin duda una gran cantidad de autores, y cada autor a veces con muchos textos, y si no son muchos, por lo menos cada autor tiene una decena, alrededor de una decena o poco menos de una decena de obras importantes, pero por lo general también es una obra, la obra principal de filosofía política, o al menos son 2 o 3. Bueno, también hay escuelas, ¿no? Hablamos del marxismo, por ejemplo. Bueno, el marxismo se ha fundado con Marx, Engels, que han creado la primera internacional, que han escrito el manifiesto del Partido Comunista en 1848, pero incluso mientras vivían ya hubo varias corrientes que lo seguían, a veces con ciertas discrepancias, y posteriormente muchas más, incluso en el siglo XXI, fíjense. En 1818 nació Marx,
Entonces ya son más de 2 siglos, pero sigue influyendo su pensamiento, sus ideas, aunque con muchas variaciones. Y así podemos hablar del marxismo ortodoxo, del marxismo estructuralista, del marxismo gramsciano, del marxismo trotskista, del marxismo de la Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran variedad de corrientes marxistas que se han desarrollado especialmente en el siglo XX, pero también en nuestro siglo todavía hay algunos remanentes, por lo que a veces es recomendable estudiar un autor viendo su impacto, su influencia, viendo cómo ese autor ha desarrollado cierto pensamiento que posteriormente se ha redituado, reelaborado, y que es una diversa manifestación de ideas filosófico-políticas. Por otra parte, se puede estudiar la filosofía política teniendo en cuenta los problemas que aparecen en la filosofía política. Sin duda que el primer gran problema de la filosofía política es el poder. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lo ejerce? ¿Cómo se lo legitima? ¿Cuál es la relación entre gobernantes y gobernados? Etcétera. Son varios problemas concernientes al ejercicio del poder. Foucault, por ejemplo, dice: el poder no se define, se lo ejerce. No es tan importante definir qué es el poder como ejercerlo. Y es eso lo que él muestra en sus distintos estudios sobre ámbitos en los que el poder se ejerce. En este ámbito, un aula universitaria, la UMSA, licenciatura, yo, aunque no quiera, ejerzo poder sobre ustedes. Hay una relación de poder. Entonces el poder para él no se limita a la relación entre gobernantes y gobernados, sino que abarca múltiples espacios, escenarios de la vida moderna y también una gran multitud de formas de ejercerlo. Entonces, esa es otra manera de abordar los problemas de la filosofía política, precisamente señalando cuáles son y qué autores han desarrollado qué conceptos. El poder no es el único problema propio de la filosofía política. También está el tema del Estado, ¿no? Es decir, hay corrientes diferentes que abogan por una u otra teoría referida al Estado. Como también hay el anarquismo, que plantea como un principio la destrucción del Estado, la anulación del Estado como requisito para que el hombre sea libre y para que el hombre alcance una convivencia feliz, civilizada, sin ningún tipo de opresión que lo aplaste. Entonces, el tema del Estado es, entre otros, un tema también de la filosofía política. Otros problemas concernientes a la filosofía política son, por ejemplo, el bien común, la libertad, la democracia, y temas que también surgen según las épocas, ¿no? Aunque algunos es posible que hayan surgido mucho antes de su resurgimiento posterior y que desde el punto de vista filosófico, cuando surgieron, ya fueron tratados en toda su envergadura problemática, es decir, en todo lo que esos problemas incluyen. Entonces, fíjense que hay varios problemas. La libertad, por ejemplo, es un problema muy importante, como también para otros es más, y de ahí las argumentaciones políticas, el problema de la justicia, más que de la libertad. Y ahí surgen las argumentaciones a favor de una u otra posición, es decir,
quienes supuestamente realizarían la justicia generalmente tienden a argumentar a favor de regímenes totalitarios, autocráticos, no democráticos, etc. Mientras que quienes abogan por la libertad tienen una argumentación tendiente a defender regímenes democráticos, liberales, con elecciones y ejercicio pro tempore del poder, es decir, el poder siempre es temporal y mañana puede cambiarse al que hemos elegido hoy, porque cambia la mayoría. Bueno, y así otros problemas. Y finalmente también se puede estudiar la filosofía política teniendo en cuenta las épocas. Esta época, por ejemplo, nuestra época, diríamos el siglo XXI, ¿qué grandes problemas filosófico-políticos presenta? Hay varios, ¿no? El problema de la autocracia, el problema de la invasión y la guerra, por ejemplo, el problema de la manipulación de la democracia. Creo que se va a apagar, así que mejor voy a conectar un momentito, por favor. Entonces, cuando trabajen algunos de los autores que han elegido, es recomendable que vean estas características, ¿no? En qué época vivió, qué acontecimientos históricos y políticos le habrían afectado, en el sentido que hay autores que solo se pueden comprender de acuerdo a la época en la que vivieron. Y otros temas, ¿no?, concernientes a la influencia de ideas filosófico-políticas de otros autores que influyeron sobre él. Por ejemplo, acá su compañero Cueto va a trabajar Hegel por una parte y Marx por otra. Una muy buena elección porque están vinculados, ¿no es cierto? Entonces, ver los vínculos también filosóficos entre los autores, ver los problemas de la época, ver las tendencias del ismo o de la tendencia creada por el autor y obviamente leer las obras clásicas que correspondan. Por ejemplo, el Manifiesto del Partido Comunista, si se trabaja el tema de Marx. Yo tengo aquí una revista, ya que estamos hablando un poco de Marx, que yo la he editado en la carrera de Ciencias Políticas, de Ciencia Política, donde también trabajo. Y tiene un artículo, el primero, que es excelente, que se llama Las renovaciones periódicas del marxismo y su influencia sobre la filosofía política del presente. El autor es H.C.F. Mansilla. No sé si está dando clases este semestre. ¿Está dando? Ah, en la maestría, pero ¿cuál es la asignatura? Modelos de estados en el micro. Bueno, es un excelente docente y este artículo es excelente. Esta revista se va a publicar en breve. Yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp solo su artículo, ¿no? Pero con un poco de, diríamos, carácter primicial. No lo difundan, solamente para leer los que estén interesados. Es un artículo excelente y habla de cómo precisamente el marxismo se ha reconstituido una y otra vez, a veces con mucho éxito y otras veces no tanto. Entonces es un recuento de las remociones o el discurso redituado de los neomarxistas. Y eso para que vean cómo se puede hacer un excelente trabajo. Este texto tiene unas 20 páginas, 21 páginas,
que refleja varios autores, varias temáticas. Lo que yo les pido está más focalizado en un autor, su filosofía política, etc. Y por lo tanto, es más, no es de tanta exigencia, pero les va a servir y léanlo de manera voluntaria. De los trabajos voluntarios que les doy, alguien puede enviarme por WhatsApp privado, no en el grupo, un comentario. Eso es totalmente libre, no es obligatorio. Un comentario de una página, en este caso del artículo publicado en esta revista. Yo solo les voy a enviar el artículo para que lo puedan leer. Bueno, entonces los temas, la problemática, la discusión candente de las épocas también influye sobre los autores, sobre los filósofos que de una u otra manera también responden a esas temáticas candentes de discusión. Bueno, entonces hay diferentes maneras de estudiar la filosofía política, alumbrándonos con la filosofía occidental, o dicho de otra forma, encontrar en la filosofía de Occidente, porque no incluimos acá un pensamiento político oriental, que los filósofos occidentales también focalizan, critican. Generalmente es un pensamiento teocrático, un pensamiento autocrático, que defiende regímenes dinásticos, etc. Especialmente en la China, también en India y en otras culturas. Entonces, propiamente acá no hay una ocupación con el pensamiento oriental, salvo que alguien elija, y efectivamente han elegido a Sun Tzu, quien ha elegido Brian, que está aquí, como un autor. Está bien, el arte de la guerra, ¿no? Pero más que de la guerra, esto sirve para otras cosas, ¿no? Es bastante interesante la utilidad actual de este libro de hace casi 3 milenios, ¿no? Una gran cantidad de tiempo. Bueno, la siguiente diapositiva son las definiciones de la filosofía y su relación con la política. Aquí tengo algunas, ¿no? Pueden ustedes leerlas: la de Platón, la de Kant, la de Wilhelm Wundt, que es el creador de la psicología experimental, Bruno Bauch, Marx, y después hay otros también: Kant, Husserl, Scheller, Jaspers, Hesse, Althusser, ¿no? Son algunas definiciones que están escritas sobre la filosofía. Y de acuerdo a lo que nos interesa, vamos a ver que el marxismo se diferencia de las demás definiciones. O dicho de otra manera, hay dos grandes grupos de definiciones de la filosofía atendiendo al tema político. No es necesario que saquen foto, todo esto les voy a pasar en el grupo después de que termine estas diapositivas. Si termina hoy, bien; si no, la próxima clase. En cuanto termine, bueno, también puedo darles antes, ¿no? Ustedes van a disponer de esta presentación en PDF. Entonces, aquí están las definiciones de la filosofía, que se pueden reunir en dos grandes grupos. Hay una característica común en el marxismo, que consiste en definir la labor de los filósofos no solo como una labor cognitiva, es decir, de conocimiento, es decir, de amor a la verdad y de búsqueda de sabiduría, o dicho de otra manera, como el deseo de explicarse todo. Hay un libro de historia de la filosofía que titula así, ¿no? El saber de todo, sobre todo. Eso es la filosofía. Pero
el marxismo rechaza ese enfoque, un enfoque solamente cognoscitivo. Es decir, la filosofía y lo que hacen los filósofos según el marxismo no debería ser solo buscar conocimiento, aunque bueno, lo ame uno mucho, ¿no? Significa filosofía, como saben ustedes, sino debe ser transformar la realidad, y especialmente la realidad política. Entonces, esa es la diferencia, digamos, conceptual general entre las definiciones marxistas de la filosofía y las definiciones no marxistas, que vamos a encontrar con diferentes características. Por ejemplo, una característica recurrente entre las no marxistas es hacer referencia al aspecto ontológico, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Es la búsqueda de los primeros principios, de las últimas causas. Eso, por ejemplo, hace referencia a Aristóteles, ¿no? Y cualquier búsqueda de los fundamentos del conocimiento, o como dice aquí, ¿no? Dar solidez a la ciencia, descubriendo las causas, las leyes y los principios de todo. Eso dice Platón, fíjense, como definición de la filosofía. Esa es una definición que podríamos llamar metafísica o ontológica, ¿no? Y bueno, hay otras definiciones más o menos similares. Por ejemplo, Kant, que dice es el conocimiento racional por medio de conceptos. Diríamos que esta es más una definición epistemológica más que metafísica, pero dentro del grupo de las definiciones no marxistas. ¿Cuál es la característica de las definiciones no marxistas? Que buscan el conocimiento sin obrar sobre la realidad. En cambio, la definición de filosofía de Marx, que seguramente ustedes la conocen, la 11ª tesis sobre Feuerbach, dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos cuando de lo que se trata es de transformarlo. O sea, ser filósofo es transformar el mundo. Ser filósofo marxista, claro. Ser filósofo seguidor de Marx, que además es la verdadera filosofía. Todos los demás son ideólogos de la burguesía. Y otro, aquí tenemos, que es un seguidor de Marx, el creador del marxismo estructuralista, que se llama Louis Althusser, murió loco después de matar a Zucker. Dice, ¿no? La filosofía es fundamentalmente política. Como ven, para los marxistas, la ocupación filosófica no es eminentemente cognoscitiva, de conocer el mundo, los principios de las ciencias, no, sino es política. ¿Y qué significa eso? Deja de interpretar el mundo. No se trata de desarrollar teorías que interpretan generalmente de una forma abstrusa. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie entiende, que es tan difícil de comprender, con términos tan rebuscados de parte de algunos filósofos que además tienen un engreimiento absoluto de sí mismos. No se trata de interpretar el mundo, se convierte en un arma. La filosofía es un arma, y fíjense, para la transformación. ¿Y eso qué es? Obviamente la revolución marxista, ¿no? La revolución del proletariado representa la lucha de clases del pueblo en la teoría. Fíjense, entonces los filósofos marxistas deben aplastar a los falsos filósofos de la burguesía que en el capitalismo defienden su sistema. Bueno, sus ideas, sus definiciones de Althusser, de Marx y de todos los marxistas, que establecen la necesidad de actuar sobre la realidad y de cambiar la realidad social políticamente como parte esencial de la filosofía. Althusser tiene
conjunto de textos, ¿no? Un artículo que se llama La filosofía como arma de la revolución. Entonces, claro, resulta que ser filósofo no es aprender a Hegel, no es aprender a Platón, sino es transformar el mundo. Eso que significa criticarlo a Hegel para descubrir sus limitaciones y valorar a Marx, que lo superó. Lo mismo con relación a todos los demás, descubriendo sus logros, pero criticándolos y discerniendo lo poco que quedaría, que habría sido aquilatado, sistematizado por Marx y sus seguidores. Bueno, hay otras definiciones de la filosofía, pero todas las demás se incluyen dentro de este otro grupo, ¿no? Las definiciones no marxistas. Fíjense, por ejemplo, esta de Husserl, ¿no? Que es el padre de la fenomenología. La ciencia de los principios y los orígenes. Claro, es la misma definición metafísica, ontológica, ¿no? Hay una definición de Scheller aquí, ¿no? Que es un poco larga, la pueden leer, pero claro, Scheller siempre introduce de forma abierta y otras veces de forma un poco encubierta el tema de Dios, ¿no? Pues un filósofo católico que no dejaba de finalmente exponer la filosofía cristiana en el siglo XX. Entonces, lo que él diga siempre va a estar sujeto a sus creencias religiosas, y eso se puede advertir aquí en esta definición de la filosofía. Y bueno, en realidad así es en todos los filósofos, ¿no? Si es existencialista, se nota su existencialismo. Pero los marxistas también hemos visto. Si es un filósofo cristiano, también. Si es un filósofo positivista como Comte, el creador del positivismo y padre de la sociología, fíjense, él habla de la única filosofía que vale la pena sostener, que es la filosofía positiva. Consiste en considerar los fenómenos sujetos a leyes naturales. Claro, él estaba en contra de la religión, que era una forma primitiva de explicarse el mundo, en contra de la filosofía especulativa, que solamente desarrollaba sistemas abstrusos, inútiles. El filósofo es un ciego que busca en un cuarto oscuro un trapo negro que no existe. Ese es el principio del positivismo, ¿no? Y peor aún del neopositivismo, eso dicen los neopositivistas. Comte dijo, los filósofos tratan de responder a problemas que no tienen solución. Entonces, ¿para qué? Claro, devanarse los sesos queriendo encontrar soluciones si no hay ninguna respuesta concluyente, cuando de lo que se trata es de desarrollar la ciencia, el estadio positivo. Entonces, claro, si uno sostiene una concepción de este tipo, sostiene una concepción filosófica positiva, y eso implica superar ese segundo estadio, como él lo llama, que es el estadio filosófico. Filosófico propio de la especulación metafísica. Y superando eso se llega al último estadio, que es el estadio positivo científico. Bueno, entonces fíjense, hay varias definiciones con énfasis epistemológico, con énfasis metafísico, con énfasis existencialista, como Jaspers aquí, ¿no? Lo que dice es la arriesgada aventura de penetrar en el campo vedado de la autoconciencia humana. Claro, sentir, escribir sobre eso, lo que es el existencialismo, ¿no? Y todo eso no modifica la realidad. Todo eso deja la realidad tal cual está, tal cual era, antes de que yo procure conocerla, antes de que yo estudie filosofía.
Y por lo tanto, estas definiciones, sean en clave epistemológica, en clave metafísica, ontológica, existencialista, positivista, o lo que fuere, son definiciones, diríamos, estáticas, porque buscan que la realidad no cambie, sino se mantenga, aunque yo la explique. Aunque gracias a la filosofía yo pueda explicarle y decir cómo ha llegado a ser lo que es, cómo es en su esencia, etc. En cambio, para los filósofos marxistas, desde Marx, esas son interpretaciones que no valen nada. Lo único que vale es la transformación. Porque interpretaciones pueden haber muchas. Y al final, si hay muchas y algunas son contradictorias, uno está peor que antes, peor que al principio, porque no sabe, entre las muchas interpretaciones que existen, cuál es la correcta para sostener una manera de ver el mundo. No se trata de ver así o asá, se trata de cambiarlo, se trata de transformarlo. Y eso hace de la filosofía política algo muy importante, porque la filosofía política no existiría para los marxistas solo con el propósito de saber cómo y qué es el mundo, sino de transformarlo. Y transformarlo evidentemente de manera política. Bueno, esa es una diferencia muy importante entre la concepción general de la epistemología y la concepción marxista de la epistemología. En la concepción general de la epistemología, el objeto se queda intacto. Yo no lo transformo, lo conozco sin cambiarlo. Sé lo que es en su esencia y en su génesis, en su estructura y en su evolución, pero no lo cambio. En cambio, para a contrahilo de esta concepción epistemológica de la filosofía occidental, diríamos en general, los marxistas dicen hay que transformar, y más si se trata de filosofía política, hay que transformar la realidad política. De nada vale interpretarla, porque interpretaciones hay muchas, y la mayoría son sesgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son una visión objetiva de la realidad, sino una manera predeterminada de enfatizar algunos aspectos con intenciones ulteriores. Y eso no tiene valor por sí mismo. Bueno, aquí hay una diapositiva que completa lo anterior con otras perspectivas, por ejemplo lo de Wittgenstein, ¿no? Que dice: el lenguaje científico es necesariamente público, las proposiciones pseudocientíficas no tienen relevancia. Esta es una definición de la filosofía abocándose al estudio del lenguaje y restringiéndose al lenguaje científico, que debe ser público y demostrable. Todo lo demás es especulación. Todo lo demás que responde a creencias, a ideologías y demás es pura especulación, y eso no tiene valor. Obviamente aquí tampoco hay ninguna transformación de la realidad, como aparece el discurso de los marxistas, ¿no? La 11ª tesis: hay que transformar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformar el mundo. Bien, continuamos. Brevemente voy a hacer un recuento de lo que significa estudiar, por ejemplo, un filósofo político. Lo primero que hay que hacer, ustedes ya lo han hecho, es ubicar su época, ¿no? Y dentro de las épocas, ubicar los problemas de cada época. ¿Cuál es el problema principal de los filósofos presocráticos, por ejemplo?
cuál es el problema principal de los teólogos de la patrística, por ejemplo. ¿Cuál es el problema principal de los filósofos del Renacimiento? ¿O cuáles son los problemas más destacados de la filosofía contemporánea del siglo XX? Esas preguntas, uno debe tener alguna idea, ¿no? Para tener una estructura mental que permita ubicar los pensadores dentro de las épocas, dentro de los problemas, y también haciendo referencia a los ismos o tendencias, ¿no? Marxismo, por ejemplo, no es muy adecuado como ejemplo por sus características, ¿no? Tiene tantos seguidores tan diferentes, pero todos reivindicando al padre fundador de esta filosofía, que es Karl Marx, coludido por Engels, ¿no? Bueno, entonces, además hay que tener una idea de las obras y los temas que han tratado estos autores, ¿no? Por ejemplo, Marx habló de la estética, que es un capítulo de la filosofía. No tiene un libro de estética, pero algunos neomarxistas dicen, hay pensamiento marxista referido a lo bello. Es decir, incluso hay libros, la estética de Marx, ¿no? Aunque nunca Marx escribió un libro que se titule algo así como estética. Entonces hay que ver los campos que abarcan, porque obviamente nadie puede abarcarlos todos. Y también identificar las obras. Entonces ahí también surgen las preguntas de qué fuentes vamos a recurrir, para comprender a este filósofo, que puede ser Marx, que puede ser Hegel, que puede ser Comte, que puede ser Orwell o quien sea. Y eso supone un gran trabajo, porque elegir un autor, lo que ustedes ya han hecho, es elegir a uno entre por lo menos unos 70, 60 autores solo de la filosofía occidental. Estamos hablando de los clásicos que han desarrollado pensamiento propio. Entonces, como ven aquí, que vamos a tener en primer lugar las etapas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía grecorromana, la filosofía medieval, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Los autores, que son alrededor de 60, de los más importantes, no estamos hablando de los epígonos, de los seguidores de fulano o sutano, sino de los que han creado sistemas propios. Y también las escuelas, que ustedes dirán, ¿por qué hay más escuelas que filósofos? Porque bueno, el marxismo tiene infinidad de variantes, por ejemplo, ¿no? Yo voy a usar mucho el marxismo porque más o menos lo conozco y es un buen ejemplo para distintos fines. Entonces, conocer todo esto es necesario para tener una posición propia. Sí, yo he estudiado bastante, por ejemplo, a Hegel, pero no tengo idea el tiempo en que Hegel vivió. No, pues entonces no lo he estudiado bien. Tengo que estudiar las ideas que han influido sobre Hegel, el tiempo en el que vivió, qué impresión le dio a su corta edad cuando vio a Napoleón en Viena, que es una ciudad en el este de Alemania. ¿Y qué escribió sobre, por ejemplo, Napoleón como un tema político? Entonces fíjense que no es solo leer un libro. Él tiene un libro que se llama La Constitución de Alemania. Es muy importante desde el punto de vista de la filosofía política, pero también lo son otros libros, ¿no? Como la filosofía del derecho o la fenomenología del espíritu. Entonces, no basta para profundizar aceptablemente un autor solo conocer una obra o dos, aunque sea la única que haya escrito sobre una temática específica.
Además, hay que contextualizarlo, ver las influencias, ver su entorno, los hechos políticos que él vivió y las influencias que tuvo, como también el impacto que ocasionó su pensamiento. Por ejemplo, los llamados jóvenes hegelianos, ¿no? Entonces, fíjense que conocer a un autor, incluso solo dentro de la filosofía política, no de manera general, supone un trabajo detenido. Y es eso lo que ustedes van a hacer de dos autores. Primero, del que se han establecido con las características que les he señalado. Les he dado un esquema también de qué partes va a tener su monografía. Y por otra parte, fíjense, cuando ya uno elige una época, ya yo voy a hacer su filosofía griega, pero la filosofía griega tiene tres grandes etapas, ¿no? Los presocráticos, la etapa clásica y después la etapa del helenismo. Bueno, son pues decenas de autores, los presocráticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el helenismo también, ¿no? Son dos o tres, son varios, muchos. Pero bueno, ya, voy a elegir de la época clásica, y en la época clásica solo hay tres, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates no se cuenta como escritor porque no escribió nada. David Ross dice que sabía escribir, pero no quería. Pero bueno, esas son interpretaciones que hay, ¿no? Y que obviamente sabía leer también. En general se dice que no sabía ni leer ni escribir. Yo pienso que Ross tiene razón. Pero no se lo puede tomar como autor. Si se lo toma es considerando la obra de otros autores sobre él, tanto de su tiempo, Platón en primer lugar, que era su discípulo, y otros más, ¿no?, que han escrito sobre Sócrates, como después de él. Bueno, entonces se puede tomar a Sócrates, pero digamos yo tomo a Aristóteles. Y la primera pregunta es, ¿qué libros voy a leer de Aristóteles? Obviamente de acuerdo a lo que me interesa. Si lo que me interesa es la filosofía política, tengo que ubicar qué libros ha escrito. Aristóteles ha escrito alrededor de lo que hoy tendríamos unos 50 volúmenes más o menos de 500 páginas. Fíjense, esa es la obra de Aristóteles. Pero mucha se ha perdido, lamentablemente. Les decía en la anterior sesión que alrededor de 150 obras escritas solo sobre política, como análisis de las polis, es decir, de las ciudades-estado de su tiempo. Y no solo él, sino sus discípulos, ¿no? En el liceo que les comenté, era una especie de museo, no era una escuela con aulas como nos podríamos imaginar, ¿no? Era un recinto donde se conversaba caminando, por eso peripatéticos. Pero lo más importante era que tenía una enorme, por decir así, base empírica. ¿Y cuál era esa base empírica? Todo lo que recibía Aristóteles de Alejandro, procedente del mundo conocido, porque claro, Alejandro conquistó casi todo el mundo conocido, ¿no?, incluida la India, Egipto, Persia, etc. Y le enviaba a su maestro objetos de la cultura material de esos imperios, de esas culturas, de esos reinos, además de animales, cerámica, obras de arte, etc. Bueno, entonces, imagínense cómo era la vida en el liceo. No era pues que alguien se ponía a hablar de manera magistral y los estudiantes escuchaban, tomaban notas, no. Eran conversaciones muy espontáneas, pero además en un entorno con una riqueza cultural única, que no existía en ninguna otra parte, sobre lo que los propios discípulos podían ver, compartir,
todo el mundo conoció esa época. Entonces, en ese contexto, bueno, los discípulos de Aristóteles colaboraron, ¿no?, con muchos escritos. Y lamentablemente en el tema de la filosofía política se perdió la mayoría. Alrededor de 150 escritos sobre otro tanto de polis, es decir, de ciudades-estado. Solo quedó un escrito que se llama La Constitución de Atenas, que tiene como autoría, obviamente, a Aristóteles, ¿no? Y habla de Atenas como una ciudad que es Estado, es decir, una polis, una ciudad-estado, con su propio sistema, sus propias leyes, su propia economía y la gran importancia de la actividad marítima, ¿no? La armada, la naval invencible que contaba con los triremes, por ejemplo, además de las actividades culturales que Aristóteles refiere de manera un tanto ligera, pero que también evidencian que todo esto es necesario conocer de alguna manera, en algún grado, para comprender la vida política. La vida política se expresaba, por ejemplo, en la eclesía, ¿no?, que era la asamblea de los ciudadanos, que debían ser hombres mayores, con cierta renta, es decir, con cierto ingreso, que no sean metecos, es decir, extranjeros, y obviamente que no sean esclavos. Los esclavos eran lo último, era un objeto animado, así los llama Aristóteles a los esclavos, ¿no? Es decir, algo así como una silla, pero con ánimo, ¿no?, que hace algo. Bueno, entonces fíjense cómo un libro muestra las características de una ciudad, de una polis tan importante como era Atenas, y que en general Aristóteles estaba de acuerdo, ¿no?, como un buen sistema político. Y con base en la cantidad de polis que estudió, llegó a establecer lo que él llama regímenes normales y regímenes decadentes. Y aquí tenemos los regímenes, por ejemplo, monarquía, que decae en tiranía. La monarquía es un buen régimen, pero cuando se deprava se vuelve tiranía. La aristocracia es un buen régimen, pero cuando se deprava se convierte en oligarquía. Y finalmente, lo que él llama politeia, que algunos traducen como democracia, también es un buen régimen. Pero él dice, la politeia decae y se degenera en democracia. Otros autores posteriores, como Cicerón, que por ejemplo escribe un libro con el título de La República, ya, en latín, traduce de otra manera. Santo Tomás de Aquino también traduce de otra manera, ¿no? Y dice, es democracia que se convierte en demagogia. La decadencia de la democracia es la demagogia. Y bueno, eso se ve en su libro La Política, pero también una exhaustiva descripción de las instituciones atenienses políticas está en la Constitución de Atenas. Entonces, ¿dónde ubicaba, por ejemplo, Aristóteles la política? Hay que conocer también eso, ¿no? Aristóteles divide el conocimiento filosófico en tres ámbitos, pero además el conocimiento filosófico era similar al conocimiento científico en la antigüedad griega. No era, aquí están los filósofos y acá los científicos, no. Los filósofos eran también científicos y cada científico debería tener conocimientos filosóficos. Lo filosófico concernía más a los fundamentos, los principios. En el caso de Aristóteles, especialmente a la lógica, ¿no?, a la lógica aristotélica. Y el conocimiento científico más dedicado a determinados ámbitos del conocimiento referidos a algún objeto específico.
Y Aristóteles escribió de todo, ¿no? Sobre todo, hasta sobre los cuerpos celestes, los fenómenos meteorológicos, los animales. Cometió enormes errores que hoy día los biólogos se ríen, ¿no? Por lo ingenuo que escribió temas realmente sobre temas en los que incurrió en graves errores y con mucha ingenuidad. Pero, sin embargo, pese a eso, se lo considera por los biólogos el fundador de la biología, como también el fundador de la lógica. Entonces, pese a sus errores como observador, no era que deducía, ¿no? Sino observador de lo que había en su museo, en el liceo, establecía, ¿no? Algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, si los animales tienen molares, no tienen cuernos. Pues claro, eso no es tan evidente, ¿no? Y claro, daba razones para exponer ese tipo de generalizaciones. Pero bueno, entonces la ciencia puede ocuparse de la moral, puede ocuparse de la política, puede ocuparse de lo que llaman, ¿no? Lo que está detrás de la física, la metafisicata, que quiere decir los biblia, ¿no? Que quiere decir los libros después de los libros de física, que son los libros de metafísica. Bueno, entonces esos ámbitos del conocimiento son más propios de algunas disciplinas. Y él divide el conocimiento universal en tres grandes ámbitos: el conocimiento teórico, práctico y poético. Poiesis, que quiere decir creación. Entonces, el ámbito teórico, algunos lo llaman más teorético, incluye la teología, que es metafísica y lógica, matemática y ciencia natural, donde está la psicología, la física, la meteorología, la botánica y la zoología. Como digo, no necesitan copiar, esto está en las diapositivas que les voy a enviar inmediatamente después de la clase. La ciencia práctica es la política y la ética, fíjense, dos solamente. Y la poética, o el conocimiento que es creativo, es la retórica y los estudios de arte. Entonces, claro, eso va a variar con relación a otras divisiones del conocimiento filosófico. Una división bastante, en mi opinión, exhaustiva, bien desarrollada y aceptable, es la de Johannes Hesse, ¿no? Que es esta, que habla de la teoría de la ciencia, teoría de los valores, teoría de la realidad y filosofía especializada. Y ahí aparece la filosofía política como la aplicación de la filosofía a un ámbito específico que es la política. Pero también eso, como toda filosofía, tiene relaciones con muchos otros campos. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, la política no podía desvincularse de la ética, algo que, según Maquiavelo, él destruyó. Sí, yo creo que ha desvinculado la política de la ética, pero con fatales consecuencias, ¿no? Y con el surgimiento de la llamada Realpolitik, que consiste en, bueno, aquí no se trata de establecer lo que los políticos deben hacer, se trata de conocer lo que hacen y sugerirles lo mejor que pueden hacer para acrecentar su poder. Así lleguen a ser criminales, así mientan, así destruyan al país, destruyan a sus enemigos, así invadan otros principados, porque la unidad en la época de Maquiavelo era el principado, ¿no? Eran también polis en la península itálica del siglo XVI. Fíjese lo importante que es conocer el contexto del autor para entender sus ideas. Bueno, entonces, con todo esto hemos acabado esta primera introducción, que además les permite orientarse en la monografía. Es decir, hacer una monografía para señalar la filosofía política, por ejemplo, de George Orwell, que va a ser un título que algún grupo lo desarrolle,
Hay que ambientarse, hay que conocer la vida de este autor, sus obras, sus escritos que son eminentemente literarios, y su contexto, el contexto en el que vivió, con lo que se comprometió, con España, con Birmania, con otros países de una manera realmente plena, y también sufrió las consecuencias. Entonces, cada uno de ustedes tiene que relacionar el pensamiento con la vida, el tiempo, las influencias, pero ante todo tiene que leer la obra clásica fundamental para desarrollar un conocimiento aceptable que dé lugar a una posición propia, de grupo o de persona. Yo no voy a calificar, si está a favor del marxismo, entonces no, lo aplazo porque a mí no me gusta el marxismo, no. Si está fundamentada la posición de ese estudiante a favor del marxismo, ello de acuerdo o no con el marxismo merece 100 sobre 100 ese trabajo. Pero si no está fundamentada, ni siquiera dice yo estoy a favor o en contra en esto con el marxismo, ni siquiera dice eso, no tiene gran valor ese trabajo. Entonces por eso es tan importante la opinión personal. Vuelvo a poner aquí en la monografía, he puesto las partes que debe tener el trabajo, y es recomendable que ustedes este tiempo ya comiencen a desarrollar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a poner en cuanto sea posible hoy las diapositivas de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción con una idea que yo he expresado? Todo es bienvenido.